Muy bien, mis amados hermanos y hermanas. Sean bienvenidos una vez más a una nueva serie de estudios bíblicos en donde vamos a estar profundizando sobre algunos temas y sobre un tema en específico que es, pero muy importante, es muy actual. Esto es profecía de tiempo presente y es necesario que nosotros podamos comprender a cabalidad todos estos temas. Por eso yo quisiera poder introducirnos en este tema. Vamos a hacer una pequeña introducción porque yo sé que los temas éticos, la verdad, no son muy simples muchas veces para mucha gente, pero aún así voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, lo más didáctico y vamos a ir por partes, ¿ok? Este capítulo tiene mucho que dar de sí mismo. De hecho, nosotros solamente vamos a estudiar el capítulo 11 de Daniel, los versículos finales y el primer versículo del capítulo 12, pero todo el capítulo 11 de Daniel en sí es toda una historia que se cuenta de todo lo que sucedió, ¿ok? Todo lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Y está situado en ciertas regiones del mundo que en aquella época se conocían, sobre todo por el profeta Daniel. Y vamos a ver específicamente en qué lugar se sitúa el cumplimiento de esta profecía. Tiene un lugar físico donde se cumple. Y bueno, en esta historia se van relatando las transferencias de poder a lo largo de los siglos, desde que está el reinado persa, porque cuando él recibe la visión ya estaba el reinado de los medos y persas, luego pasando por los griegos, los romanos, y cada una de sus sucesiones en tronos. Y se habla en forma figurada de un rey del norte y un rey del sur. Durante todo el capítulo se va hablando del rey del sur y el rey del norte, básicamente situándonos como centro en un lugar en específico. Primero tenemos que ver qué norte y de qué norte y de qué sur se está hablando. Bueno, en Daniel, el capítulo 10, en el capítulo anterior, es cuando Daniel empieza a tener esta visión, y al comenzar esta visión, él dice lo siguiente en el versículo 4 del capítulo 10. El día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, que es el río Tigris. Si nosotros miramos en un mapa en dónde está el río Tigris, podemos ver aquí que yo lo remarqué en celeste, ¿verdad? Toda esta zona es en Oriente Medio. Vemos acá que está Jericó, ¿verdad? Todo esto sería el mar Mediterráneo. Aquí estaría el mar Muerto, ¿verdad? Y aquí está Jericó, aquí estaría Jerusalén, más o menos. A ver, yo voy a buscar el puntero láser para mostrarles. Bueno, aquí donde está el puntito rojo es donde estaría Jerusalén, más o menos. Entonces ya podemos ir viendo más o menos que desde esta zona hacia el norte, él empieza a referirse de los reinados del norte, y de esta zona hacia el sur, hablando del rey del sur. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando nosotros vamos viendo a lo largo de este capítulo, desde el versículo 1 en adelante, se nos empieza a hablar. Aquí tienen un mapa un poquito más amplio. Se nos empieza a hablar y empieza a mencionar, y el rey del norte hizo esto, y el rey del sur después luchó con el rey del norte. Pero si nosotros no comprendemos, primero y principal, eh, en dónde él estaba ubicado en ese momento y cuál era su centro, que sería justamente el área de Palestina, entonces no vamos a comprender quién es el rey del norte y quién es el rey del sur. Eh, Luego de que, bueno, de que los persas fueran conquistados, ¿verdad? El imperio fuera conquistado por Alejandro Magno. Bueno, Alejandro Magno muere luego de 10 años de expansión de su reino. Fue un reino que se expandió muy rápido,
está simbolizado también en los capítulos anteriores de Daniel por un leopardo con 4 cabezas y con alas, ¿verdad? Esto demuestra la rapidez con que su imperio se esparció. Estas 4 alas representan los 4 generales principales que él tenía en su reino que llevaron, que dividieron su reino entre ellos y se repartieron el reino. Realmente por eso son 4 cabezas. Y bueno, a partir de allí empiezan a suceder un montón de reinos, reyes, distintos generales, en fin, que empiezan a hacer de las suyas, y todo esto está explicado en símbolos en el capítulo 11. Cuando se habla de ciertos reyes, depende de la época de la historia, se dice el rey del norte, pero no quiere decir que siempre el rey del norte sea el mismo personaje durante todo el relato y el transcurso de este capítulo, y tampoco que el rey del sur sea siempre el mismo personaje. Se habla, por ejemplo, de Alejandro Magno, y luego más y más adelante se habla incluso sobre Cleopatra, se habla incluso sobre Napoleón, o sea, diferentes eventos que fueron sucediendo. De hecho, creo que el último, en el capítulo, perdón, en el versículo 39, 38, 39, se habla sobre este personaje, Napoleón, que ya serían uno de los últimos mencionados. Pero luego, ¿qué sucede? Entran nuevamente otras cuestiones en juego. Y vamos a leer, primero vamos a leer desde el versículo 40 hasta el 45 del capítulo 11, y el versículo 12:1 también, para poder entrar en contexto de lo que vamos a estudiar. ¿Ok? Muy bien, nos dice así. Versículo 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará en la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y Etiopía le seguirán. Muy bien, aquí ya estamos viendo que es básicamente una guerra, digamos, en donde el rey del sur arremete contra el rey del norte, ¿verdad? Contiende contra el rey del norte, pero el rey del norte se levanta como una tempestad, ya viene con toda la caballería, digamos, ¿verdad? Y menciona algo, menciona la tierra gloriosa. ¿Cuál será esta tierra gloriosa? Sabemos, obviamente, por referencia bíblica, que la tierra gloriosa a la que se refiere es Jerusalén, ¿ok? Y vamos a ir, a lo largo de este estudio, vamos a ir viendo por qué el rey del norte viene a la tierra gloriosa. ¿Quiénes son Edom, Moab, los hijos de Amón? Bien, vamos a ver, porque aquí está hablando de pueblos que estaban situados en una región geográfica específica, y dice que escaparán, ya que no llegarán a sufrir de este ataque del rey del norte, sino que escapará Edom, Moab y Amón. Vamos a ver de qué lugar nos está hablando. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, o sea que también va a atacar Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Los de Libia y Etiopía le seguirán. O sea, también libios y etíopes van a sufrir el ataque del rey del norte. Pero
Pero noticias del oriente y el norte, o sea, sería desde el oeste y el norte, o del noroeste, estas noticias lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio, o sea que los reyes, digamos, ¿no? De este rey del norte, el rey del norte y tal cual justamente su reinado, será plantado entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Entonces ya nos está diciendo que este rey del norte va a poner sus tiendas, su habitación, en el monte glorioso y santo, porque ya lo estudiamos los días sábados, ¿verdad? Nos dimos cuenta por explicación bíblica, ¿verdad? Que el monte glorioso y santo es nada más y nada menos que el monte Sión, el monte del templo de Jerusalén. ¿Qué tiene que ver el monte del templo de Jerusalén en la profecía bíblica? También vamos a estudiar un poco sobre esto. Y luego, en el versículo 12:1, porque sabemos que la Biblia se escribió toda de corrida, no es que Daniel puso, a ver, este es el capítulo 11, este es el 12, él escribió todo de corrido. Y nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Quién es Miguel? ¿Sí? Muchas veces se habla acerca de Miguel como el arcángel Miguel, ¿verdad? Y se habla un poco sobre este tema, pero no se relaciona, estoy hablando en el mundo protestante en general y también en el mundo católico, se lo relaciona como una figura externa, como una figura aparte, eh, como un arcángel o un ángel que es aparte de lo que tiene que ver con el plan de salvación. Pero la misma Biblia, de hecho, Miguel también es mencionado en el capítulo 10 de Daniel, en donde el ángel Gabriel está hablando con, con Daniel, en el versículo 13, y le dice el ángel Gabriel que si no hubiese sido por la ayuda del arcángel Miguel, que es príncipe del, del cielo, ¿verdad? No hubiese llegado a tiempo. Fue Miguel el mismo el que lo fue a ayudar a Gabriel en la misión que él tenía. Y el nombre Miguel en sí, esto es algo que yo se los voy a dar extra, yo no lo puse aquí, así que presten atención. El nombre Miguel, ok, tiene un significado bíblico, que significa el que es como Dios. Y bueno, y en las escrituras nosotros vamos viendo que Cristo es el que lleva este nombre, ¿verdad? Si nosotros leemos en el versículo 9 de Judas, el libro de Judas, declara que Miguel es el arcángel. Y la palabra arcángel, la palabra que se utiliza para arcángel, quiere decir jefe o cabeza de los ángeles. Por lo tanto, en este contexto, cuando Gabriel le llama que es uno de los principales príncipes o el principal príncipe del cielo, está hablando que es el jefe de los ángeles. Por lo tanto, no puede haber más que un arcángel, no puede haber más de un jefe de los ángeles, tiene que ser solamente uno, ¿verdad? Por lo tanto, es incorrecto usar, por ejemplo, decir ángeles y arcángeles. No existen los arcángeles, el único arcángel es el arcángel Miguel. Las escrituras nunca nos hablan de arcángeles en plural. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros vamos a lo que es Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, el versículo 16, Pablo menciona justamente en este capítulo cómo será cuando sea la segunda venida de Cristo.
Y ahí mismo él dice que el Señor, cuando venga por segunda vez y resucite de los muertos, dice que con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, está dándole la connotación de arcángel a Cristo, porque él tiene esa voz de arcángel, es el único que tiene la voz de arcángel, del jefe de los ángeles. Entonces, la voz que se oye cuando resucitan los muertos es la voz del Hijo de Dios. Cuando nosotros vamos estudiando la Escritura de esta manera, permitiendo que la misma Biblia se explique a sí misma, no hay margen para el error. Por eso quiero invitarlos a que ustedes también puedan hacer de la Biblia su única salvaguarda. No lo que diga yo, no lo que diga el hermano Eduardo, sino que la palabra de Dios sea su única salvaguarda y el fundamento. Ya estudiamos cuál es el porcentaje de veracidad que tienen las profecías bíblicas. Tienen un 100% de cumplimiento. Por lo tanto, no debemos dudar por ningún minuto de que lo que nos está hablando Dios es la verdad. Tampoco debemos dudar, tampoco debemos dudar de que Dios, en su gran sabiduría y en su gran misericordia, ha permitido que nos quedara la Biblia y su palabra intacta para nuestro tiempo, por lo menos las partes más importantes, para que nosotros no caigamos, para que nosotros no tropecemos y no caigamos en el error. Una vez yo le mencionaba a una persona que no cree en Dios, eh, yo le pregunté y le hice que hiciera este ejercicio de reflexión. Bueno, en aquel momento esta persona no creía mucho en Dios. Ahora como que está ahí dudando. Yo le dije que hiciera este ejercicio. Muy bien, amigo. A ver, él cree que existe Dios, pero no de la forma en que nosotros creemos que Dios existe como un Dios personal, ¿verdad? Un Dios que está pendiente de nuestras necesidades y bueno, que está, ¿verdad? Ahí cuidándonos. Él cree que existe una fuerza creadora, etc. Entonces yo le dije, muy bien. Además, también dudaba de la veracidad de los escritos bíblicos. Entonces yo le dije, muy bien, a ver, hagamos este ejercicio. Supongamos que en, en algún punto tiene razón, pero hagamos este ejercicio. Si existe un Dios, ¿verdad? Si existe un Dios creador, digamos, y si es un Dios creador, por lo tanto es súper, ultra, megamente sabio y tiene una inteligencia muy superior a la nuestra. Por lo tanto, un ser súper sabio y súper inteligente, dudo que él se goce en el sufrimiento de alguna vida o de algún ser en el universo. No creo que un ser tan inteligente cree una raza para o permita que cree, ya sea por si crees que fue por la evolución, como tú pienses, esto es una hipótesis para que puedas pensar y analizar el punto de vista diferente. Si esta fuerza creadora que es tan inteligente y que tiene tanta sabiduría, ¿verdad? Y que guía todas las cosas de una manera tan perfecta, dudo y da para dudar de que sea un ser que se goce en el sufrimiento de otros seres. Por lo tanto, si estamos y si permite que estemos acá en un mundo lleno de maldad, sabemos cuál es el origen de la maldad, pero sea cual sea la concepción que tú tengas de por qué se originó la maldad, independientemente de eso, aún así, si tuviésemos un creador, ¿no crees que ese creador haría todo lo posible por entregarnos las máximas herramientas para poder escapar de una realidad como la que estamos viviendo hoy en día? Para poder tener un escape de este mundo lleno de dolor, lleno de sufrimiento, lleno de maldad, para que nosotros podamos tener esas herramientas. ¿Tú piensas que Él permitiría que la única herramienta que Él nos entregaría, que sería su palabra escrita, sea manipulada para que nosotros
seamos engañados pero tan cerca del final. La verdad, si es un Dios tan inteligente y tan poderoso y tan sabio, yo creo que tendría el poder para resguardar su palabra escrita hasta el final de los tiempos. Y eso es lo que sucedió, mis hermanos. El origen del mal no fue creado por Dios, ¿ok? El mal no fue creado por Dios. El origen del mal se originó en el corazón de un ángel que tuvo envidia del arcángel y que él quería el puesto de arcángel, pero no se le concedió. Y esa envidia él permitió que se abrigara en su corazón y terminó engañando a todos sus hermanos para que fueran en contra de eh, del arcángel, que sería el mismo Dios, el que es como Dios, nos dice la escritura, que significa Miguel, que fuera contra Miguel. Y Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y sus ángeles y fueron expulsados el dragón y sus ángeles del cielo. Y allí fue cuando fueron expulsados del cielo, ¿verdad? Y ellos se dirigieron hacia la tierra y tentaron a Eva, ¿verdad? En este mundo joven. Recién eran como niños espiritualmente hablando y también mentalmente hablando. Por eso sé que me estoy desviando un poco del tema, pero es necesario que podamos comprender esto, que eh, es imposible que Adán y Eva hayan tenido hijos en el jardín del Edén. Por más que Dios les dio la orden de fructificarse, ellos no lograron tener descendencia mientras estaban allí. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Si ustedes ven la genealogía de todos los patriarcas, ellos tuvieron recién sus primeros hijos, el más joven lo tuvo a los 60, 65 años. Adán y Eva estuvieron tan solamente 33 años y medio en el jardín del Edén. Por eso Jesús murió a los 33 años y medio, porque Él vino a vencer en donde no venció Adán. Y Él vino a cumplir lo que no pudo hacer el primer Adán. Jesús es el segundo Adán. Vino como hijo de Dios, siendo el mismo Dios, renunció a ser a Dios para poder venir aquí a esta tierra. Y cumplió su palabra. Y Él entregó su palabra primero a Moisés y después a todos los demás profetas y escritores, inspirados por el Espíritu Santo, nos dejaron estas profecías, las cuales tienen un cumplimiento pero perfecto. Y esto es lo que vamos a estudiar a lo largo de estos estudios. Vamos a ir profundizando sobre cada uno de estos versículos, viendo cómo Dios, tan sabio y tan misericordioso con nosotros, que nos deja claro, nos deja bien en claro todo esto cuando nosotros nos sometemos a la dirección del Espíritu Santo para poder comprender, para poder entender. Muchos dicen que los últimos versículos de este capítulo son de interpretación espiritual. Y no, mira, esta profecía es mitad espiritual y mitad literal. No, esta profecía es toda espiritual. Y otros dicen, no, esta profecía es toda literal. ¿Quién tendrá la razón? Bueno, hay una cita del espíritu de profecía. Bueno, hay varias citas. Yo solo encontré esta. Eh, les dejo pendiente la otra, que habla más abiertamente de esto. Pero aquí podemos encontrar una gran verdad. ¿Qué nos dice aquí en el conflicto inminente, página 64, párrafo 3? Miles de personas que se envanecen de su sabiduría y de su espíritu independiente consideran como una debilidad el tener fe implícita en la Biblia. Piensan que es prueba de talento superior científico argumentar con las sagradas escrituras y espiritualizar y eliminar sus más importantes verdades. Y esto es uno de los mayores engaños satánicos en el tiempo presente, mis queridos hermanos. Muchos
no solamente espiritualizan las profecías, le dan una connotación espiritual a las profecías, lo cual no debe hacerse, sino que también le dan connotación espiritual a hechos históricos comprobados por la arqueología bíblica, como el diluvio, como la creación en 7 días, como la destrucción de Sodoma y Gomorra, como la venida de Cristo, contando que estos no son más que mitos y fábulas para enseñarnos una lección espiritual y alimentar nuestra vida espiritual y hacernos mejores personas para poder vivir de una mejor manera en este mundo. Y ese no es sino un engaño satánico, mis hermanos. La palabra de Dios es nuestra guía segura para poder caminar en esta senda hacia Cristo, hacia el cielo, hacia poder reencontrarnos con Él en su segunda venida, hacia poder encontrarnos con Él, como dice acá en el versículo 12:1, en aquel tiempo, cuando termine de cumplirse esta profecía de Daniel 11, 40 al 45, se levantará Miguel, se levantará Cristo, y será libertado su pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. En aquel tiempo sabemos que será tiempo de angustia, y va a ser un tiempo de angustia muy, muy bien. Se me fue el internet por un segundo. Bueno, volvemos. Este tiempo de angustia, mencionado aquí en Daniel 12:1, es un tiempo de angustia a nivel mundial, previo a que venga Cristo, previo a que venga Cristo. Y vamos a ver también cuál va a ser la duración de este tiempo de angustia. Pero en aquel tiempo que nos dice que se levantará Miguel, será libertado su pueblo, y todos los que se hayan escritos en el libro. Por lo tanto, nos está dando una connotación de tiempo final. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo es que se cumple el versículo 40, que nos dice al cabo del tiempo, ¿verdad? Bueno, yo me di el trabajo de buscar en diferentes versiones bíblicas este mismo versículo, ¿ok? Bueno, sabemos, tenemos que tener cuidado con espiritualizar la palabra de Dios, sobre todo las profecías. ¿Ok? Lo que es historia y debemos creer que sucedió, y bueno, tenemos el respaldo arqueológico de que todo esto sucedió tal cual, y lo que es profecía, que ya se ha cumplido, como las hemos estudiado, la de Tiro, la de Sidón, ¿verdad? Babilonia, etcétera, se han cumplido al pie de la letra. La venida del Mesías, y la segunda venida se cumplirá tal cual como él dijo, a los 6000 años. Pero, ¿cuándo es este al cabo del tiempo, verdad? Que estamos viendo acá en Daniel 11:40, que nos dice, al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Muy bien. Esto es la Reina Valera de 1960. La Reina Valera revisada de 1977 nos dice, pero al tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, muchas naves, y entrará por las tierras y las invadirá como un torrente y las pasará, al tiempo del fin. Versículo 40, en la traducción en lenguaje actual, cuando llegue el momento final, el rey del sur atacará al rey del norte, pero éste responderá a los ataques. Es muy interesante que diferentes versiones van traduciendo de manera eh, quizás más completa algunas, otras más comprensible para nuestro lenguaje, este mismo pasaje. Y bueno, nos dice que al momento final, la Reina Valera revisada nos dice al tiempo del fin. El rey del sur atacará al rey del norte, el rey del norte responderá a los ataques, ya que primero va a ser un ataque del rey del sur, aparentemente. Versículo 40 de la palabra hispanoamericana, en el tiempo final, el rey del sur le declarará la guerra. Qué interesante este concepto. Le declarará la guerra, pero el rey del norte se lanzará contra él con carros de combate, caballería y numerosas naves. Invadirá numerosos países y barrerá como una inundación. Bueno,
En la nueva traducción viviente nos dice luego, recordamos que nos viene hablando de Alejandro Magno, de Cleopatra, de Napoleón, ¿verdad? Todo esa sucesión de reinos a lo largo de la historia, Roma, la caída del templo de Jerusalén, todo eso está descrito en el capítulo 11. Y el versículo 40 nos dice, luego, o sea, luego de que suceda todo esto, al tiempo del fin, el rey del sur atacará al rey del norte, y el rey del norte saldrá precipitadamente con carros de guerra, con sus conductores y una enorme armada. Invadirá varios territorios y los arrasará con una inundación. Muy bien. Cuando llegue la hora final, nos dice la nueva versión internacional, el rey del sur trabará combate contra el rey del norte, pero este responderá a su ataque con carros y caballos, con una flota de barcos de guerra. Invadirá muchos países y los arrasará con una inundación. En el momento final nos dice la palabra de Dios para todos, y esta ya sería la última versión que vamos a realizar. En el momento final, el rey del sur y el rey del norte tendrán un enfrentamiento. El rey del norte atacará al sur con carros de combate, tropas de caballos y barcos, y el rey del norte aparecerá con una inundación, acabando todo a su paso. Acabando con todo a su paso. Muy bien. Cuando llegue la hora final, al tiempo del fin, en el momento final, al tiempo del fin, en un momento final, todos nos están situando en el momento final. Cuando el rey del sur atacará al rey del norte. Muy bien. Recordamos que estamos en esta zona, Palestina, donde está Siria, donde está Arabia, donde está Jerusalén, todo lo que sería Asiria, Asia Menor. Muy bien. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes han sabido, tal vez por las noticias, por ahí, que han habido enfrentamientos militares en esta zona? ¿Ustedes han visto en algún lugar que se haya declarado algún tipo de guerra justamente en esta zona de Medio Oriente? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y es algo que es tiempo presente, que todavía la guerra está presente en este lugar. Y vamos a ver quiénes son los países involucrados. Miren, aquí ya nos está dando una pista, que nos dice que Edom y Moab escaparán. Miren, aquí está Moab, aquí está Edom. Egipto no escapará, dice. Libia tampoco, acá está Libia. Toda esta zona sería arrasada por el rey del norte. ¿Quién es el rey del norte? ¿Quién es el rey del sur? ¿Cuál es la tierra santa y gloriosa? ¿Quién es Edom y Moab? ¿Quién es Libia? ¿Quién es Egipto? ¿Quién es eh, Nigeria? Creo que aparece también. No, perdón, Etiopía. ¿Quiénes son todos estos países en la profecía bíblica? Bueno, todo esto lo vamos a ver la semana que viene, si Dios lo permite, y vamos a ir profundizando en esta profecía y vamos a ir viendo que tiene un cumplimiento actual. Ya vimos que es para el tiempo del fin, ya vimos que será en Medio Oriente, que se declarará todo este conflicto, y cuando termine este conflicto será la venida de Cristo. Ya nos lo estaba diciendo la profecía que esto iba a suceder, y vamos a ver cómo tiene un cumplimiento tan exacto que se nos van a erizar los pelos de la piel, ¿verdad? Se nos va a erizar la piel al comprender que esto es así, tal cual como lo decía la palabra de Dios, y está sucediendo frente a nuestras narices, y ni siquiera estábamos enterados, hermano. Muy bien. Quiero poder terminar esta reunión con una oración para que esto también pueda quedar guardado en nuestro corazón y que eh, Dios permita que los mismos que están aquí presentes, incluso más, puedan participar con nosotros la semana que viene, si Dios quiere.
Bueno, mis hermanos, tenemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu maravilloso y bendito nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, por enviarnos esta luz. Gracias, Señor, porque en tu gran misericordia tú permites que nosotros podamos tener este conocimiento en este tiempo tan importante, Señor, poder tener el discernimiento espiritual, poder tener la palabra profética más segura, Señor. Gracias te damos porque nos envías tu Espíritu Santo para dirigirnos hacia la verdad. Gracias porque tú no permites que tu obra sea dañada, Señor, por agentes satánicos, porque a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho Satanás a lo largo de toda la historia de la humanidad, de poder frenar la obra que tú quieres hacer, aún así, Señor, tú has permitido que Él pueda obrar solo hasta cierto punto, Señor, pero aún así cumpliendo los propósitos que tú tienes para nosotros, porque tú tienes caminos que son mucho más altos, nuestros caminos, Señor. Tú tienes pensamientos que son mucho más elevados que nuestros pensamientos. Y es por eso que agradecemos tu eterna misericordia, Señor. Es por ello que nosotros agradecemos que tú hayas intercedido e intervenido siempre, Señor, para poder dirigir a tu pueblo y lo sigues haciendo hasta el día de hoy. Y eso nos llena de gozo, Señor, llena de gozo en el Espíritu Santo. Padre, quédate con nosotros durante esta noche, durante este día sábado, Señor, este santo sábado, en el cual nosotros recordamos ese pacto, en el cual nosotros te dedicamos a ti nuestros aspectos, nuestras horas, para poder hacer una mini representación de lo que será la venida de tu reino, Señor, en gloria y majestad. Al fin de los 6000 años, al fin del sexto día, cuando comienza el séptimo día milenial, cuando tú vengas, Señor, por segunda vez en las nubes de los cielos, a llevarnos contigo. Padre, te rogamos que tú puedas quedarte en nuestros corazones. Oramos por cada uno de los hijos de tu pueblo, por aquellos que están sufriendo, Señor, y que están pasando momentos de dificultad en este momento. Gracias, Señor, nuevamente. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús.